El objetivo de un plano no es visualizarlo en AutoCAD, sino que es poderlo compartir. Compartir, por ejemplo, con un cliente, con el profesor o simplemente para entregar ante un trámite en la oficina que corresponda. Para ello necesitamos imprimir los planos, ya sea imprimirlo en formato papel o en formato electrónico. El procedimiento es exactamente el mismo para una cosa u otra, pero previo a imprimir esos planos será necesario crear presentaciones en donde le indiquemos cada uno de los elementos a qué escala necesitamos trazarlo. Hasta el momento hemos reproducido la realidad dentro de la computadora. Esto bien podría ser un trozo de la ciudad que dibujamos en unidades del mundo real, en este caso en metros. Pero habitualmente los planos se imprimen en formato papel y a una o varias escalas. Esa presentación, ese armado de una lámina en el papel, lo vamos a crear en las fichas de presentación. En nuestro ejemplo en particular vamos a crear una presentación en la cual vamos a mostrar esta fachada a escala 1:150 y el conjunto de los edificios a escala 1:500. Entonces, lo primero que debemos hacer para crear nuestra presentación, o sea, nuestra lámina con los elementos a la escala que queremos, es dirigirnos a una de las fichas de presentación que tenemos aquí abajo. Vamos a hacer clic en la presentación 1 y como vemos, al llegar aquí ya tenemos aquí marcada una hoja. Esta hoja puede ser que sea la que necesitamos o no. Vamos a armar nuestra presentación en una hoja de tamaño A3 y en ubicación vertical. Entonces vamos a hacer clic derecho sobre la presentación y vamos a ir a administrador de configuración de páginas y entre las páginas que tenemos aquí preconfiguradas vamos a seleccionar la página A3 y la B por vertical. Hacemos clic en definir actual para asignar esa página a nuestra presentación y cerramos. Y acá tenemos la certeza de que vamos a estar armando nuestra presentación en un formato de hoja A3. Estos márgenes que nos muestra aquí son genéricos y una vez que definamos en qué impresora vamos a trazar esta hoja, ahí los márgenes van a ser más chicos. Pero mientras que estemos trabajando con una hoja genérica, va a tener márgenes bastante grandes. En la presentación, nosotros vamos a crear lo que se llaman ventanas gráficas. Ventanas que nos van a permitir visualizar lo que hemos dibujado en el espacio modelo. Para crear estas ventanas gráficas podemos ejecutar un comando llamado vmult, vista múltiple, sería en la versión en español, o mview si estuviésemos en la versión en inglés. O podemos ir, en el caso de las últimas versiones de AutoCAD, a la ficha presentación, me refiero a AutoCAD 2015 y 2016, y en las versiones anteriores a 2015 deberíamos ir a una ficha que se llama visualizar. Y dentro de esta ficha presentación vamos a ir al sector de ventanas gráficas, más exactamente a esta herramienta que tenemos aquí. Pero recuerden, si no encuentran esta herramienta, pueden escribir en el teclado MB corta o B corta M, dependiendo de que estén en la versión en español o en inglés o en la versión de Mac. Ejecutamos el comando y como quien dibuja un rectángulo, vamos a crear nuestra primera ventana gráfica. La de arriba va a ser más grande, entonces trazamos más o menos por ahí. Después podemos ajustarla. Esto que hemos creado, esta ventana gráfica, es una especie de televisor que nos está mostrando lo mismo que tenemos aquí. Vamos a crear otra ventana gráfica aquí abajo. Presentación. Ahora tenemos dos televisores mostrando lo que hemos dibujado aquí. Desde el momento que comenzamos a trabajar en la presentación,
hay dos conceptos que son muy importantes tenerlos en cuenta y no olvidarlos. El primero de ellos es que en la presentación pasamos a trabajar en dos espacios diferentes. En uno de ellos, en el que estamos ahora posicionados, en donde hemos creado estas dos ventanas gráficas, que es el espacio papel, y lo identificamos porque aquí vamos a tener un texto que nos indica que estamos en el espacio papel y porque además tenemos este icono que nos muestra que estamos en el espacio papel. Mientras que estamos en el espacio papel, podemos modificar todo aquello que esté en el espacio papel. O sea, podríamos borrar una ventana gráfica o podríamos desplazar una ventana gráfica. O sea, los objetos que están en el papel los podemos modificar, pero por ejemplo, si quisiéramos borrar algo de lo que está aquí adentro, no podemos, no lo selecciona porque nosotros en este momento estamos afuera, estamos a nivel del espacio papel. Querer borrar algo de lo que está aquí sería lo mismo que querer borrar un actor pasando una goma sobre la pantalla de la televisión. Si queremos modificar algo de lo que está aquí adentro, entonces tenemos que ingresar dentro de ese espacio, o sea, dentro del espacio modelo. Para ello hacemos doble clic y en este momento estamos dentro de esta ventana gráfica. Lo podemos notar por el borde, lo podemos notar por el icono que vemos aquí, lo podemos notar porque aquí ahora nos dice que estamos en el espacio modelo. Lo podemos notar porque si hacemos zoom, ese zoom se está realizando dentro de esta ventana gráfica. Para pasar a la otra ventana gráfica simplemente hacemos un clic y ahora estamos en esta ventana gráfica. Si queremos trabajar fuera de las ventanas gráficas, hacemos doble clic fuera de las ventanas y ahora estamos a nivel del papel. Ese es el primer concepto básico para trabajar en presentaciones. Debemos posicionarnos en el espacio que corresponda, ya sea fuera de las ventanas gráficas o dentro de la ventana gráfica que corresponda. El otro concepto muy importante es el hecho de que estos son ventanas gráficas que están mostrando los mismos objetos. Notarán que cuando desplazo el ratón arriba del árbol, marca el árbol arriba y abajo porque el árbol es el mismo. Si selecciono, se selecciona en ambos lugares porque estoy mirando el mismo árbol en una pantalla más grande, en otra pantalla más chico, pero siempre el mismo árbol. Si lo borro, se borra en ambas porque el árbol es el mismo. O sea, al crear pantallas gráficas no estamos duplicando la información, son los mismos objetos los que estamos visualizando. Por lo tanto, no se nos puede ocurrir borrar algo en una ventana gráfica porque eso se estará borrando en todo el dibujo. Si hay algo que no queremos ver en una ventana gráfica, no podemos borrarlo, pero sí podremos ocultarlo. Para ello vamos a trabajar con las capas y ocultar la capa que no queramos visualizar. Pero bien, vamos a asignar ahora las escalas a cada ventana gráfica. Lo primero que hacemos es, mediante zoom y encuadre, posicionar más o menos lo que queremos visualizar en esa ventana gráfica. Una vez que lo tenemos enfocado, venimos y designamos la escala aquí. En este caso 1:150. Y el dibujo se achicó un poquito para ir exactamente al tamaño que corresponda a escala 1:50. Una vez que esta escala podemos hacer encuadre para acomodar el dibujo en la lámina. Pero no podemos girar la ruedita del ratón debido a que se nos iría de escala. Una vez que el dibujo está a la escala que queremos, conviene que bloqueemos la ventana gráfica haciendo clic en este candado. Una vez que está bloqueado, si hacemos zoom, no se irá de escala. Nos acercamos o alejamos de esa pantalla gráfica, pero no cambia las dimensiones dentro de la ventana gráfica. Ahora nos posicionamos en la ventana gráfica de abajo y le asignamos escala 1:500. Y bloqueamos.
En la ventana gráfica de abajo, que vamos a estar imprimiendo muy pequeño, no podemos imprimir las cosas que son muy chiquitas, como pueden ser los bloques, los ladrillos. Entonces esos elementos los ocultaremos en esta ventana gráfica, pero solo en esta, no en todo el dibujo. Esos elementos podemos ir a ocultarlo con los iconos que tenemos acá. Los dos primeros iconos, la lamparita y el solcito, van a ocultar capas en todo el dibujo. Por lo tanto, si voy a las texturas y apago, se va a apagar en una y en otra. Lo mismo va a suceder si inutilizamos, que vendría a ser el solcito. Desaparece en ambas. La diferencia entre estos dos iconos viene a ser, al apagar la luz, el objeto permanece ahí, pero permanece de forma invisible. No lo visualizamos. En cambio, cuando utilizamos el icono del solcito, ese elemento, esa capa que teníamos ahí, la extraemos del dibujo. O sea, no la visualizamos no porque quede invisible, sino porque la sacamos del dibujo. Cuando encendemos el sol, ahí volvemos a traer la capa dentro del dibujo. Y el tercer icono, la tercera columna, que tenemos un solcito con un rectángulo, ese rectángulo representa a la viewport. Entonces, este tercer icono es el que nos permite desactivar una capa únicamente en la ventana gráfica en la cual estamos trabajando ahora. Entonces, si en esta ventana gráfica no queremos ver las texturas, dejamos de verla aquí, pero aquí sigue encendido el ladrillo. Si aquí tampoco queremos ver los bloques, que los habíamos colocado en finas, lo desactivamos de esta forma. Si tampoco queremos ver los vidrios, desactivamos el sombreado. De esta forma podemos determinar qué queremos visualizar y qué no en cada una de las ventanas gráficas. Pero además de determinar en la ventana gráfica los objetos que van a estar visibles y los que no, hay objetos que obviamente tienen que tener diferencia, como por ejemplo las ventanas aquí van a salir mucho más chicas que aquí. Por lo tanto, aquí tienen que ser trazadas con grosores más finos, dado que si utilizamos los mismos grosores de aquí abajo, las líneas se van a juntar y no van a quedar como líneas diferentes, sino que se van a trazar como una única línea gruesa. Entonces, vamos a tener que asignar grosores a cada capa acorde a la escala a la cual estamos trabajando. Vamos, por ejemplo, a esta de aquí. A escala 1:500, nada puede ser más grueso que un 0.25. Entonces, vamos a ver desde el administrador de propiedades de capas los grosores que tienen asignada. Vamos a ver, por ejemplo, que la capa principal tiene asignado un grosor de 0.5. Pero este grosor en realidad no nos interesa mucho. El que nos va a interesar es uno que está un poco más adelante, en donde nos dice grosor de línea en VG, grosor de línea de ventana gráfica. O sea, los ajustes que hagamos en esta columna los vamos a estar haciendo exclusivamente para esta ventana gráfica. Entonces, en esta ventana gráfica vamos a decirle que a la capa principal queremos asignarle un 0.25. Que a la capa secundaria queremos asignarle no más de un 0.15. Y al resto de las capas vamos a asignarles lo más fino posible, un 0.05. En esta otra ventana gráfica de aquí arriba vamos a indicarle que la capa principal la queremos de un 0.30, la capa secundaria de un 0.18 y las otras capas vamos a asignarle un 0.1.
Si al crear las ventanas gráficas alguna quedó muy grande o muy chica, simplemente la seleccionamos, tomamos de estos pinzamientos y ajustamos al tamaño que queramos. Estas ventanas gráficas, estos bordes, no queremos que salgan impresos y vamos a seleccionarlos y los colocamos en una capa llamada VG para ventana gráfica, que esta capa tiene asignado en las propiedades de capa que no se imprima. Cuando cambiamos el estado de la impresora y queda como tachado, como un cartelito de esos de no estacionar, significa que todo lo que esté en esa capa no va a salir en la impresora. O sea que estos rectángulos, aunque queden visibles, igualmente no van a salir impresos. Pero igualmente si queremos podemos venir y desactivarlo para que no quede visible. Vamos a acomodar un poco estas ventanas gráficas porque esta está muy salida con respecto a esta. Entonces, nuevamente activo la ventana gráfica y voy a ir a este comando, desplazar o move. Selecciono esta ventana gráfica, enter, tomamos de un punto y lo desplazamos hasta otro punto. Ahora sí, desactivo la capa y ahí quedó un poco más ordenado.